Y esta información de último momento está relacionada con una conferencia de prensa que se está desarrollando en relación al plasma de convaleciente, uno de los tratamientos para el coronavirus en el que estaban centrados los ojos del mundo, Roxy, como una esperanza. ¿Qué se sabe? Sí, bueno, queremos saber cuáles son los resultados. Lo cierto es que esta investigación se la realizaron 12 instituciones científicas de todo el país y fue coordinado por el Hospital Italiano de Buenos Aires. Queremos saber cuáles son los resultados de esta investigación porque tengamos en cuenta que es un ensayo y que se trataba a personas que estaban pasando una etapa grave de la enfermedad. Bueno, nosotros estamos con Ventura Simunovic, que es investigador y coordinador del área de ensayos clínicos de la sección farmacológica clínica del Hospital Italiano en Buenos Aires. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, acaban de terminar esta conferencia de prensa en donde participaron medios internacionales. Bueno, ¿cuál es el resultado que ustedes dieron a conocer? Bueno, en principio primero quiero hacer una pequeña... Antes de arrancar con los resultados, quiero dejar claro que todos los resultados de este estudio aplican a la población a la cual nosotros aplicamos el ensayo. Es decir, los pacientes que ingresaron al ensayo eran pacientes que tenían neumonía con criterios de gravedad. Es decir, personas que tenían un diagnóstico confirmado de neumonía por COVID-19 y que además tenían algunos de los factores que podían hacer que tuvieran un mal pronóstico. Esto es que tenían una menor oxigenación y que además clínicamente podían estar deteriorándose a través de la medición de un score, una forma de ver el riesgo que tenían. Entonces, no podemos decir que los resultados de este estudio sean extrapolables a todas las poblaciones que tengan COVID, o sea, los muy leves o eventualmente otras poblaciones que no estudiamos. Entonces, en ese contexto, nosotros hicimos un estudio para poder justamente dar la respuesta de si el plasma funciona o no funciona en esta población. Y para esto lo tomamos de dos puntos, desde un punto de vista clínico y desde un punto de lo que nosotros denominamos tiempo al evento. ¿Qué significa esto? Significa que es si alguno de los dos son iguales en términos de la eficacia, es decir, los dos son similares, quizás alguno con el tratamiento tarda menos tiempo en salir de la terapia intensiva o en ir, o es más fácil o más rápidamente llega a su hogar. En términos de eso, nosotros hicimos un estudio que evaluaba esto al tiempo 0, al día que se ingresaba al estudio, a los 7 días, a los 14 días y a los 30 días. En ninguno de los 7, 14 o 30 días hubo diferencias entre el grupo placebo, que es solución fisiológica, lo que recibían los pacientes, o el grupo de plasma de convalecientes. Este estudio era doble ciego, es decir, que durante todo el ensayo, hasta el día miércoles que develamos el ciego a todos los investigadores, ni el paciente ni el investigador sabía en qué rama estaba. Por lo tanto, esto es muy, muy novedoso también en términos de cómo se trata, cómo se genera esta información en términos del plasma de convalecientes, ya que este es el primer ensayo a nivel global que termina su enrolamiento y da esta información. Nivel global porque las investigaciones también se están realizando en el resto del mundo, o sea que este es el primero de los resultados que se tienen, Argentina. Es correcto, Ajá. Sí. O sea que todo el mundo nos está mirando a nosotros. En conclusión, entonces, como para traducirlo, ¿sirve o no sirve el plasma? Bien. El plasma de convalecientes en personas que tienen una neumonía con criterios de gravedad, el plasma no sirve como tratamiento. Pero podría llegar a servir para pacientes que están transitando la enfermedad en forma leve, porque aquí los resultados en Mendoza han sido muy alentadores. Bien, voy a dividir la respuesta en dos partes. La primera es que nosotros no podemos extrapolar los resultados del estudio a otras poblaciones. Para eso se tiene que hacer exactamente lo mismo que hicimos nosotros, un estudio doble ciego comparado contra placebo. Entonces, en este momento tengo entendido que se está realizando. Todavía no están los estudios, no sé cuándo van a estar, espero que pronto. Realmente estamos necesitando esta información para poder terminar de cerrar esto. Y lo segundo, que esto definitivamente no invalida las respuestas individuales. Es decir, si una persona recibió plasma y se sintió mejor y eso hizo que la persona
crea que el plasma le funcionó, eso no invalida lo que la persona sintió o pensó. Digamos, lo que yo puedo decir es que si hubiera estado en la rama, que si no le hubieran dado nada, si le hubieran dado solución fisiológica, el resultado probablemente hubiera sido el mismo. ¿Y qué le decimos entonces a los recuperados de COVID? ¿Que donen o que no donen plasma? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo seguimos a partir de esto? Bien, es una gran pregunta. La primera es que el agradecimiento más profundo lo tenemos con los donantes, porque sin los donantes este tipo de estudio no se hubiera podido realizar. Definitivamente ellos fueron una pieza vital en el ensayo clínico. Lo segundo es, entonces, dejo de donar, todavía queda mucho para investigar. Lo que nosotros tenemos la obligación como investigadores es dar esas respuestas en una enfermedad que hace 10 meses no existía en el mundo. No es que estamos hablando de una enfermedad vieja, no, estamos corriendo contra reloj para generar estos resultados. Entonces, respecto a los donantes, no me corresponde a mí decir si van a donar o no van a donar. Nosotros hemos dado toda esta información a las autoridades de salud del Ministerio de Salud de la Nación para que ellos puedan disponer de esta información y hacer en base a esto las recomendaciones. Ellos son los que tienen que dar estas recomendaciones. Bueno, entonces aquí la preocupación radica en qué tratamiento usamos. Evidentemente el corticoides es el único que estaría dando resultado en pacientes, graves. A ver, lo que me parece importante de este estudio es que no es que dé negativo en términos de desilusión. A mí me hubiera gustado que hubiera dado positivo como para poder decir, bueno, tenemos una herramienta pero también es importante entender que cuando un estudio da negativo en términos de lo que nosotros esperábamos, también nos permite avanzar porque sabemos que quizás por ese camino no tenemos que seguir. Entonces, lo que abre la puerta es a otras estrategias de tratamiento que deberán, por supuesto, tratarse de investigarse de la misma manera que se investigó esta. Es decir, no es que nos quedamos sin nada, no, nos quedamos con otras puertas para poder seguir investigando. Los corticoides en nuestra población, en la población del estudio, más del 90% de nuestros pacientes estuvieron con corticoides. Bien, bueno, entonces, tanto en una rama como en la otra. Entonces seguiremos viendo qué estrategias pueden utilizar. Bueno, muchísimas gracias por este contacto, Ventura Simonovic, que es investigador y coordinador del área de ensayos clínicos de la sección farmacológica clínica del Hospital Italiano de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.